Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro último módulo del programa de sostenibilidad. Disculpen ahí el retraso, habían algunos problemas técnicos, algunas personas que no habían podido conectarse con el link. Así que en beneficio del tiempo vamos a comenzar. Va a quedar de todas maneras grabado este webinar, así que luego lo podemos compartir. Eh, Muchas gracias a Triciclo, como siempre, por acompañarnos y realizar este programa de sostenibilidad, que lo que busca es básicamente poder vincular todos los temas de innovación al ámbito de sostenibilidad. Hemos visto, sobre todo este año en pandemia, que los temas medioambientales, la economía circular, la disminución de emisiones de CO2 y también la relación con distintas comunidades ha ido teniendo mayor relevancia. Y justamente la innovación tiene mucho que ver con cómo podemos ir apoyando a que estos modelos más sostenibles vayan siendo cada vez parte del día a día. Hoy veremos también un caso súper interesante de Sodimac, ¿cierto? Donde con este proyecto de right sizing fueron disminuyendo la cantidad de empaque que se requería en los distintos productos con un impacto muy significativo. Estaremos abordando en particular los modelos de negocio circulares. Entonces, como les decía, el módulo de hoy busca básicamente entender los principios básicos que hay detrás de estos modelos de economía circular. Los modelos de negocios circulares tienen como principio el reducir, reutilizar, reparar y reciclar en un círculo continuo. Busca, ¿cierto?, la producción de bienes y servicios de manera sostenible, reduciendo el consumo, el tiempo, las fuentes de energía y los desperdicios. ¿Ah? Y para hablar de esto en detalles nos va a acompañar Gaspar Guevara, quien es consultor asociado de Triciclo, y nos contará un poquitito más de los conceptos asociados a esta economía, a estos modelos de negocios circulares, la relación con los riesgos y la estrategia de escalabilidad. Recordando un poquitito lo que ha sido este programa, estuvo formulado en 4 módulos, ¿cierto? Partimos en agosto con el primer módulo que tenía que ver con el impacto de la innovación en la sostenibilidad del negocio. Luego pasamos por la economía circular aplicada al diseño de productos y servicios. El tercer módulo tuvo que ver con las condiciones habilitantes para la innovación sostenible. Y en este último módulo, como les decía, modelos de negocio circulares, de manera de poder tener una mirada general de los conceptos que involucran la sustentabilidad y la sostenibilidad y la economía circular, y cómo estos efectivamente se van vinculando con la innovación. Estamos muy contentos, hemos tenido una súper buena participación con casi 200 asistentes en el programa completo desde que lo iniciamos, con participación, como ven, en diversos países, con grandes invitados como Gonzalo Muñoz, Florencia Mesa, de Balún. Conocemos el caso de AB InBev, con este programa que hicieron y la producción aprovechando sus capacidades de alcohol gel, el equipo de Triciclo, ¿cierto?, que ha estado liderando estos webinars y talleres. Y hoy vamos a conocer el caso de Sodimac, de Right Sizing, desde su jefe de medio ambiente, Cristian Rifo. También aprovechar de saludar a las empresas socias que están conectadas el día de hoy, que han tenido una participación bastante activa a lo largo de estos ciclos de seminarios. La agenda de hoy, tendremos una presentación primero de Triciclo a través de Gaspar Guevara, donde nos va a contar en qué consisten estos modelos de negocio circular. Luego, Cristian Rifo nos presentará el programa, el caso de éxito de Right Sizing de Sodimac, y tendremos después un espacio de preguntas y respuestas. Así que todas las preguntas que les vayan surgiendo, los invitamos a que las vayan anotando y las puedan ir compartiendo en la casilla de Zoom, de manera
de poder ir haciéndoselas en ese bloque a nuestros invitados y finalmente tendremos una conclusión y cierre del programa. Aprovecho de dar la bienvenida a Cristian Rifo, él es jefe de medio ambiente de Sodimac. Cristian tiene amplia experiencia en temas de medio ambiente, ha trabajado en empresas como Enami, hoy está como jefe de medio ambiente de Sodimac, es ingeniero en acuicultura de la Universidad Andrés Bello y también tiene un magíster en gestión ambiental de la Universidad Católica del Norte. También nos acompañará Gaspar Guevara, que ya es cierto de la casa. Gaspar es ingeniero comercial y diseñador de la Universidad Católica, tiene amplia experiencia en temas de consultoría y estrategia de economía circular, y nos va a estar contando en este primer módulo de qué se tratan estos modelos de economía, de modelos de negocios circulares. Así que muy bienvenidos, Cristian y Gaspar, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahí están apareciendo en pantalla. Y antes de darle el paso a Gaspar con su presentación, invitarlos a que nos ayuden a compartir en redes sociales este programa, de manera que podamos llegar a impactar a toda la gente que está interesada en los temas de sostenibilidad y de innovación, para que puedan sacarle provecho a este programa. Así que sin alargarme más, dejo de compartir y Gaspar, la pantalla es toda tuya. Genial, muchas gracias, Sebastián. Ahora voy a estar compartiendo la pantalla y me dicen si pueden verlo. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Genial. Bueno, entonces hoy día, como les comentaba Sebastián, voy a hablarles bastante de economía circular y modelos de negocios, que son dos cosas bastante importantes para poder entender cómo podemos aportar desde el desarrollo de proyectos de innovación a la creación de una sociedad un poco más sostenible, ¿verdad? Y cómo puede contribuir a esta. Así que voy a empezar hablándole un poco sobre de qué se trata la economía lineal, para los que no saben mucho sobre la economía circular, para tener una breve introducción sobre qué es la economía circular. Después les voy a hablar un poco sobre cuáles son los riesgos lineales a los cuales estamos expuestos hoy día la mayoría de las industrias, diría yo, y terminar explicándoles más o menos como qué tipo de formas de crear valor nos entrega la economía circular desde el punto de vista del modelo de negocios y de qué forma también podemos capturar ese valor que necesitamos poder entender para poder desarrollar modelos de negocio sostenibles. Entonces, en primer lugar, esta es una diapositiva con la que siempre empezamos acá en Triciclos, que habla un poco sobre nuestro lema, algo que nosotros creemos y con lo que tenemos mucha convicción y con lo que hemos trabajado ya desde hace bastante tiempo, y es que creemos que la basura es un error de diseño que necesita ser resuelto. Esto es básicamente de lo que se trata gran parte de mi día a día, y es cómo nosotros podemos también ayudar a las organizaciones para poder contribuir a este desarrollo sostenible que les comentaba, y nosotros lo hacemos enfocándonos mucho en el tema de la basura y los residuos, entendiendo que es un error de diseño, porque como pueden ver ahí, un plátano envuelto en plástico no tiene ningún sentido, porque básicamente el plátano ya viene con su propio packaging, ¿verdad? En el fondo, ese tipo de cosas que uno ve en este tipo de presentaciones dice como, oh, qué ridículo, son cosas que pasan de una forma muy frecuente, y hay muchos ejemplos de cómo podemos empezar a abordar estos problemas, pero también abordándolos desde la creación de valor para la organización y para el planeta. Entonces, bueno, ahora voy a empezar un poco con la presentación de los modelos de negocios para la economía circular, pero primero me gustaría comentarles un poco sobre el modelo lineal que nosotros hemos llevado de una forma bastante sostenida por mucho tiempo, que ha sido una forma que nos ha permitido desarrollarnos como humanidad, pero era en un contexto, sobre todo como posguerra, donde existía una revolución del petróleo, había material abundante, en el fondo estábamos como produciendo muchas cosas, ¿verdad? Porque estábamos como a la mitad de una guerra. También estábamos sobre todo después de la guerra, con unas altas ansias de consumir, como cualquier cosa, ¿verdad? Y también existía mucho crédito por la alta empleabilidad que existía en el momento. Sobre todo después de la guerra, la reconstrucción significó, en el fondo, mucho empleo que se iba creciendo de forma sostenida y se iba asociando con ese consumo, esas ganas de consumir productos. Y eso significó que entre la revolución del petróleo, los materiales abundantes, las ganas de consumir, ¿verdad?, se haya conformado esta forma lineal de producir desde que nosotros extraemos productos o desde que extraemos materiales de la tierra o de la naturaleza, en que nosotros los producimos, después los desperdiciamos, devolviéndolos a la naturaleza, pero sin devolverlos de una forma apropiada o responsable que tenga como concordancia con las necesidades de los ciclos naturales.
Y eso ha de alguna forma u otra como degenerado las capacidades del planeta Tierra de regenerarse. Y eso significa que hoy día, gracias a esta lógica lineal de producir y de consumir, hemos llegado como a los límites de las capacidades del planeta y eso pone en riesgo de alguna forma u otra nuestra supervivencia como humanidad y como sociedad también. Entonces acá hay un poco más detalle de qué significa este ciclo lineal, donde nosotros extraemos recursos, los producimos en una fábrica, ¿verdad? Después los distribuimos, los consumimos, estos llegan seguramente al retail, ¿verdad? Y después los disponemos de vuelta como recibo y no nos hacemos cargo realmente de la forma en que está degenerando las capacidades del planeta Tierra de regenerarse. Y esto es un problema donde la economía circular cumple un rol fundamental, ya que dado el Acuerdo de París, donde básicamente todos los países se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, a disminuir la huella de carbono para que podamos, en el fondo, mantener una temperatura bajo un grado de aumento, ¿verdad? Para poder llegar a esas cero emisiones que necesitamos para lograr ese objetivo que tenemos como humanidad, ¿verdad? Existe como mucha responsabilidad por el lado de la energía renovable, pero también hay mucha responsabilidad por el lado de los productos y acá es donde la economía circular cumple un rol fundamental, ya que en el fondo tiene mucho que hacer, mucho que poder aportar a la disminución de esas emisiones de carbono. Y ahí en el fondo tenemos que estar súper conscientes que en el fondo esas capacidades del planeta Tierra de regenerarse también depende de la forma en que nosotros producimos y consumimos las cosas que nosotros estamos enfrentados como en nuestro día a día, ¿verdad? Y en ese sentido, ha existido muchas formas en que ha empezado a tomarse esto en cuenta. En general, la industria financiera y sobre todo la forma en que las empresas son evaluadas no consideran sus externalidades positivas ni negativas. Hoy día una empresa puede estar generando mucho empleo para una comunidad, por ejemplo, o puede estar generando un impacto muy bueno para el medio ambiente, pero esto no se considera a la hora de evaluarlos. O también puede estar generando un impacto muy negativo en el planeta, como pasa usualmente y son las empresas con las que nos toca trabajar, y tampoco está siendo evaluado desde una perspectiva financiera o en general de poca forma. En ese sentido, han existido bastantes drivers para empezar a internalizar esos impactos, esas externalidades dentro de la evaluación financiera de la organización. Por ejemplo, desde la regulación y los estándares, hoy día, por ejemplo, la ley REP es un muy buen ejemplo de cómo las empresas tienen que empezar a internalizar los impactos que generan desde, por ejemplo, sus recibos a la hora de evaluar posibles formas de cómo tomar en cuenta sus decisiones de negocios. También gracias a las acciones de actores relevantes, y acá no solamente estoy hablando de comunidades, ONGs, sino que también estoy hablando muchas veces de los mismos accionistas que ya están empezando a exigir que se tomen en cuenta en estos impactos, porque en el fondo se dan cuenta de que para la creación de valor de largo plazo tienen que estar considerando tanto los impactos que generan en la sociedad como en el medio ambiente. Y por último, las dinámicas de mercados que son bastante importantes y aquí en el fondo vemos, por ejemplo, la volatilidad del precio del petróleo o incluso la de algunos materiales que hoy día muy escasos y que en el fondo hacen que las organizaciones tengan que empezar a preguntarse qué va a pasar después de cierto tiempo con esos materiales y con esas dinámicas de mercado que son en el fondo como cosas de las cuales son muy dependientes, ¿verdad? Y en ese sentido, podemos reconocer 4 prácticas lineales que son de un informe muy interesante que se llama Linear Risk de KPMG, con Circular Economy, que es una institución holandesa de economía circular, donde hablan de estas 4 prácticas lineales. Una sería el uso de recursos no renovables, es decir, de qué forma una empresa puede ser dependiente de un tipo de recurso que hoy día está siendo cada día más escaso y que hoy día en el fondo es necesario para producir un producto que ellos comercializan. También está la priorización de venta de productos nuevos, y esto nosotros lo vemos todos los días. En el fondo, muchas empresas que no necesariamente optimizan el ciclo de vida o la real calidad que tiene su producto solamente para que dure menos tiempo y eso signifique que la persona tenga que volver a comprarlo de nuevo. También vemos falla en colaborar, eso también pasa a ser una práctica lineal porque en el fondo esta idea de no poder compartir conocimiento o también colaborar con otros actores puede ser un riesgo, y ahora les voy a mostrar un poco cómo se puede materializar o de qué forma se puede ver ese riesgo en distintas formas. Y también está la falla en adaptarse y también la falla en innovar, donde hoy día las empresas tampoco están pudiendo reaccionar de una forma bastante ágil a los cambios del mercado y a otros cambios que se les vaya presentando desde el punto de vista de ciertas restricciones que se les puedan ir imponiendo en el camino por los impactos que pueden generar. Y todo esto significa, de alguna forma u otra, riesgos lineales que les voy a mostrar a continuación. Entonces, acá arriba, a la parte de este cuadro de arriba, aparecen estas 4 prácticas lineales
y a la izquierda son distintos ámbitos donde nosotros podemos reconocer riesgos lineales, que sería, por un lado, el mercado. También podemos reconocer riesgos operacionales, riesgos de negocio y riesgos normativos de estas prácticas lineales. Entonces no les voy a explicar cada una de ellas porque son bastante detalladas, y si quieren, de hecho, pueden revisar el informe, que es bastante interesante. Pero, por ejemplo, uno de los ejemplos de cómo una práctica lineal, que sería, por ejemplo, el fallar en colaborar, puede generar un riesgo desde el punto de vista de los negocios, sería, por ejemplo, las nuevas tecnologías disruptivas, donde hoy día, por ejemplo, la industria de la televisión se ve afectada por estos nuevos medios en línea, como Netflix, Hulu y una serie de otros que han existido y que en el fondo, de una forma u otra, ponen en riesgo la existencia de esa industria, ¿verdad? También podemos ver por el lado del uso de recursos no renovables, que está acá arriba, ¿verdad? Y el mercado, la volatilidad en precios, por ejemplo, y donde acá el informe también da ejemplo de la volatilidad del precio del níquel. Y ahora sí que ya vemos como la priorización de ventas de nuevos productos, ¿verdad? Un ejemplo de un riesgo normativo sería, por ejemplo, las leyes de responsabilidad extendida del productor, donde hoy día es algo a lo cual nos estamos enfrentando de una forma bastante explícita en Chile. Y por otro lado, podemos ver desde el otro punto de vista de la falla en innovar o adaptarse a nuevos modelos de negocios, como podría ser incluso la empresa de la industria automóvil, que lo voy a mostrar a continuación. Hoy día la industria de automóviles, ¿verdad?, se enfrenta a tres riesgos que son bastante considerables y evidentes desde el punto de vista de todos, ¿verdad? Donde por un lado se están enfrentando a mayores regulaciones ambientales por las emisiones que generan. Hoy día, gracias también al Acuerdo de París, muchas naciones se han puesto de acuerdo en que esto tiene que cambiar y se han empezado a generar ciertos incentivos para que se potencie mucho, mucho más, ¿verdad?, todo lo que es los automóviles eléctricos. Por otro lado, también podemos ver esta disrupción tecnológica, donde también volvemos a mencionar los automóviles eléctricos como una fuerte forma de riesgo a la industria tradicional de automóviles. Y por otro lado, también vemos los nuevos modelos de negocios, como los que son de compartir, tal como Uber o Auto con doble E, no sé si lo conocen, que cada día es más frecuente y que hoy día cada vez están posicionándose más en distintos mercados, lo que significa que las empresas que están produciendo automóviles tienen que empezar a reconstruir la forma de entender como su producto, ya que se está empezando a insertar en un contexto que es cada día más cambiante, que tiene por un lado como más restricciones, nuevas oportunidades, pero también nuevas formas de ver la forma de ocupar un auto, porque ya no solamente se quiere vender, sino que también ahora se quiere compartir, y eso cambia la forma en que la empresa tiene que abordar esos desafíos. Y en ese sentido, estos impactos, estos riesgos, tienen ciertos impactos, pero no solamente en la empresa, sino que también se pueden ver impactos desde el punto de vista de la cadena de valor, en el sector, en los inversionistas y en la macroeconomía. Si es que una empresa está siendo muy vulnerable desde el punto de vista de los riesgos lineales que les comentaba, y está al comienzo de la cadena de valor, puede impactar muchas otras empresas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si es que hablemos de, por ejemplo, una tienda de libros. Si es que esta tienda de libros está enfrentándose a muchos riesgos, obviamente todas las editoriales que le venden libros a esa librería van a estar en riesgo, ¿verdad? Y así lo mismo pasa también con el sector, donde muchas veces, incluso muchas empresas del mismo sector se enfrentan a un riesgo que puede hacer que todo el sector vaya a decaer. Lo mismo pasa con los inversionistas, que son los dueños de esta empresa. Y ya en la macroeconomía esto puede implicar en el largo plazo incluso pensar en riesgos que puedan generar una disminución en el PIB del país o incluso una generación de desempleo. Y esto no solamente es importante porque, ¿verdad?, la economía circular implica ciertos riesgos para algunas personas o para el medio ambiente, sino porque también la industria financiera, como les comentaba desde los inversionistas, han empezado a considerar estos riesgos ambientales como riesgos financieros. Hoy día BlackRock, que es la empresa o la empresa de finanzas más grande del mundo, tiene esta cita, ¿verdad?, que dice que no saben cuál es la predicción más precisa, pero no pueden negar que existe una dirección a la cual nos estamos dirigiendo con esta forma de producir y consumir. Y en ese sentido, ellos ven que esta alocación de recursos en el mediano plazo va a empezar a tomar en cuenta los riesgos ambientales que generan la empresa. Y en el momento en que esta institución financiera saca esta declaración, tres empresas enormes sacan sus estrategias de sostenibilidad, donde se empiezan a comprometer con carbono neutralidad o incluso con ser carbono negativos, como lo hace Microsoft, donde está empezando a desarrollar tecnología para absorber CO2 de la atmósfera. Y en ese sentido, la economía circular tiene a ser una forma de empezar a reconstruir el desarrollo económico o incluso a reconstruir el desarrollo de la humanidad, donde empezamos a tomar en cuenta
tres principios que son demasiado importantes para empezar a entender de qué se trata la economía circular. Por un lado está el eliminar residuos y contaminación desde el diseño. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos desde la concepción de un producto eliminar la idea de que exista contaminación, ¿verdad? Y esto es muy importante. Luego estaría el mantener los productos y materiales en uso, de qué forma podemos ser lo más eficientes posibles, ¿verdad? Y cómo podemos mantenerlos en circulación de una forma perduradera en el tiempo. Y por último, también hablamos de regenerar sistemas naturales, en que nos preguntamos de qué forma nuestro modelo de negocio, nuestro producto o nuestro servicio, en el fondo, puede empezar a generar un impacto positivo en el medio ambiente a través de distintas estrategias. Y acá está este diagrama que quizás lo has visto antes o quizás no, pero en el fondo es un diagrama que trata de encapsular gran parte de la economía circular, donde ya la primera distinción más importante está en el distinguir entre el usuario y el consumidor. El consumidor es alguien que consume algo, como podría ser alimentos, ¿verdad? Mientras que el usuario es alguien que está usando algo. Nosotros no nos comemos el celular, nosotros no somos consumidores de celulares, nosotros somos usuarios de celulares, porque en el fondo los estamos usando, ¿verdad? Y acá están las distintas estrategias por los dos tipos de ciclos que reconoce la economía circular. Por un lado están los ciclos de la izquierda, que son los biológicos, que reconocen en el fondo ciclos que tienen que ver con organismos naturales, ¿verdad? Y por otro lado está todo lo que es más inerte, que está a la derecha, que son los ciclos técnicos que tienen que ver con metales, plásticos, etc. Y acá muestra dentro de cada uno de estos círculos distintas formas de cascadas, que son distintas formas de ir capturando o manteniendo en valor los distintos productos a lo largo del ciclo lineal. Entonces acá está el ciclo lineal, que es como desde la extracción de los productos hasta el desecho de ellos, y acá está el usuario, donde se le van entregando distintos modelos de negocio o distintas formas de hacer devolver este producto a distintas etapas de la cadena de valor para que pueda mantener su valor en el tiempo. Entonces, notemos que igual la primera que sale dentro del usuario es el del compartir, como podría ser Uber, donde no es necesaria tanta energía, porque en el fondo solamente necesitamos de una aplicación que nos vaya, en el fondo, permitiendo compartir un auto, mientras que la que está más lejos del usuario y que puede ser la más compleja muchas veces es el reciclar, que es la que tratamos de preferir mucho menos, porque requiere de muchos actores que vayan siendo coordinados para que el material vaya a ser reciclado. Hoy día, por ejemplo, nosotros triciclos no vamos a reciclar nada que no tenga una salida económica, porque en el fondo va a terminar siendo un residuo igual. Entonces, para nosotros es muy importante tener como este pensamiento sistémico que nos permita entender como estas distintas estrategias y de qué forma se pueden ir articulando con las necesidades del mercado y con las necesidades del planeta. Y en ese sentido, la economía circular nos ayuda a abordar ciertas temáticas que son bastante relevantes hoy día. Por un lado, el cambio climático y la sostenibilidad, que es algo que ya está como en boca de todos, ¿verdad? Como les comentaba, hoy día la economía circular tiene una responsabilidad enorme de la huella de carbono, que puede mitigar a la hora de tomar este enfoque de producción dentro de las organizaciones. También hoy día dentro de los directorios y dentro de todo el mundo financiero se está empezando a exigir la sostenibilidad, y esto se ve traducido en métricas ESG, que es Environmental, Social and Governance, donde existen métricas bastante específicas que le permite a las organizaciones poder mostrar el impacto positivo o negativo que tienen a la hora de evidenciar su desempeño social y ambiental. Y por último está la oportunidad económica que significa que la economía circular, ya que en el fondo al tratar de mantener el valor de los productos se pueden generar distintas formas de poder aumentar el valor de las organizaciones a través de estas estrategias que les comentaba antes y se las voy a mostrar ahora a través de los modelos de negocio. Entonces hoy día la economía circular cuenta con distintas formas de, o sea, entiende estos cuatro tipos de valores como los que tienen que tratar, como los que trata de mantener, donde está por un lado el valor de los datos y el conocimiento, como nosotros podemos ir teniendo como información que nos permite tomar mejores decisiones de negocio y mejores operatividad de nuestros negocios. También habla del valor de las relaciones, tanto en relación con actores relevantes que nos permite colaborar y encontrar nuevas formas de generar valor. También hablamos del valor de los recursos, cómo podemos nosotros pensar en un recurso como algo que nos entrega valor no solamente para vender un producto nuevo, sino que nos permite mantener el valor de una forma bastante más larga, como a través con relaciones con un usuario, por ejemplo. Y por último está el valor para los consumidores, donde muchas veces un modelo de economía circular puede significar un precio mucho menor para ellos, lo cual puede significar también una relación mucho más cercana con la empresa y también que perdure durante el tiempo. Y en ese sentido, existen cuatro formas para poder capturar el valor que le estaba mencionando, donde por un lado están las cascadas internas, que es cómo nosotros podemos minimizar la energía y los recursos necesarios para que el producto pueda ser reusado o remanufacturado.
Luego está en la circulación extensa, donde existe una extensión del ciclo de vida del producto a través de la innovación, y acá en el fondo podemos hacer que un producto dure mucho más tiempo de lo que nosotros teníamos pensado, y eso hace que nosotros podamos durar o tener una relación más extensa con nuestros consumidores, ¿verdad? Por otro lado también está el de acá, que es el uso de cascadas, donde podemos nosotros también como organización tomar decisiones mucho más estratégicas, donde pensamos un producto para que tenga una serie de usos y pueda ser reincorporado al ciclo de los materiales o del modelo de negocio de una forma bastante extensa. Y en ese sentido, hoy día, por ejemplo, una polera puede ser ocupada por una persona, después se puede revender y después puede ser ocupada, por ejemplo, como un paño. Es un ejemplo un poco absurdo, pero en el fondo habla de cómo podemos pensar productos para que puedan ser ocupados en distintas formas, para que podamos sacarle el mayor provecho posible a ese material. Y por último están las cascadas puras, donde hablamos de cómo nosotros podemos tomar mejores decisiones en nuestros portafolios de materiales para que puedan mantenerse en valor durante mucho tiempo y así poder evitar, por ejemplo, riesgos como los de la ley REP, donde si nosotros ponemos un material que hoy día no es puro y que no es fácil de mantener en uso a través del reciclaje, podemos vernos enfrentados a una multa, ¿verdad?, que puede poner en riesgo de alguna forma u otra nuestro negocio. Y en ese sentido, esto se ve materializado en 5 modelos de negocios distintos, y con esto ya voy un poco cerrando, como para explicarle un poco cada uno de estos modelos de negocio. Cuando tenemos, por un lado, las plataformas para compartir, tenemos el producto como servicio, tenemos la extensión del ciclo de vida de los productos, tenemos la recuperación de los recursos, y también como nosotros, como organizaciones, podemos empezar a tomar en cuenta suministros circulares para poder operar, ¿ya? Por un lado, en la creación de plataformas para compartir, hablamos de, en el fondo, literalmente plataformas tecnológicas que nos permitan compartir, ya sea como un auto en Uber, o en este ejemplo que se llama Fat Llama, que es un ejemplo inglés que está bastante popular ahora, que es una plataforma que te permite arrendar básicamente cualquier cosa, ¿ya? Esto, una persona puede escribir como quiere una bicicleta, quiere un scooter, y te permite encontrar tanto a la persona como el lugar donde se puede ir a arrendar este producto. Y eso genera valor de distintas formas, porque nos permite entregar recursos y aumentar el valor del uso a distintas personas. Hoy día una persona que lo quiere arrendar en el fondo y no lo está usando puede generar valor simplemente por tener el producto. Además no necesita pago por el producto, ya que en el fondo le entrega esa flexibilidad al consumidor. Hoy día yo necesito tener un auto para poder subir una Uber, ¿verdad?, y poder transportarme con la misma facilidad. También permite entender o sea, de una forma bastante más profunda la conducta y el comportamiento de los consumidores. Hoy día, después de que te arrendan, por ejemplo, una cámara de fotografía después de 5S, ya te podéis dar cuenta más o menos de qué tipo de persona lo está usando, de qué forma lo quiere usar, y pues también, te permite a ti mejorar la experiencia de consumo de tus productos. Y también hablamos de una relación duradera con consumidores, y esto es lo que pasa sobre todo con muchos productos que son vendido a través de estas plataformas o compartido a través de estas plataformas, que te permite también hacerlo como algo mucho más habitual dentro del comportamiento y la vida de las personas. También están los productos que se pueden usar repetidas veces para el arriendo, o simplemente que se vendan como a través de un pago por el uso. Y acá el ejemplo que les traigo es Hewlett Packard, que estos son como los cartuchos de la impresora, que están conectadas a través de Wi-Fi con la misma impresora, y cuando se está acabando o cuando ya existe poca tinta en el cartucho, esta marca te manda un cartucho a la casa para que nunca tengas falta de tinta dentro de tu impresora, y además te manda un sobre para que puedas devolver ese mismo cartucho antiguo a la empresa y que de esa forma lo puedas reciclar. Y esta forma también es esto es como lo que llamamos a los productos como servicio, y también tiene distintas formas de generar valor, donde se genera una nueva forma de alcanzar a nuevos consumidores, ya que le permite llegar a nuevos costos, ¿verdad? Permite flexibilizar el uso o la compra de un producto. Hoy día ya necesitáis ir a la tienda, ¿verdad?, a comprar la tinta, sino que en el fondo se te presta como un servicio. Además permite generar distintas formas de propuestas de valor. Hoy día es una experiencia mucho más deseable que te llegue la tinta a la casa antes que tener que meterse, por ejemplo, a un retail a tener que ir a comprarlo, ¿verdad? Y también permite recolectar información súper interesante, ya que en el fondo acá Hewlett Packard ya sabe cada cuánto tiempo el usuario va a necesitar un empaque, y eso le permite también coordinar toda su operación para que puedan optimizar esos ciclos de uso de los consumidores. Luego hablamos también de la extensión del ciclo de vida, donde hablamos de cómo podemos diseñar productos y servicios de tu modelo de negocios que le permita extender el uso de ellos tanto para la marca como para los consumidores. Y acá el ejemplo que les traigo es Apple, que hoy día entrega incentivos para que los consumidores devuelvan sus productos, para que puedan ser reciclados e incorporados en otros productos y hacer extender el ciclo de vida de distintos componentes de este producto.
Y eso nos permite mejorar, por un lado, el servicio de postventa, y eso también nos permite mejorar de forma significativa la experiencia que tienen las personas, ya que hoy día Apple, cuando tú llevas el celular de vuelta, te entrega dinero, y en ese sentido hay una experiencia en vez de pasar este celular al basurero, estás recibiendo dinero a cambio de este, y que eso puede significar que también sigas comprando la misma marca, ¿verdad? Y eso puede generar, por un lado, también confianza en los consumidores, puede también significar una disminución de recursos necesarios para producir estos productos, y también te permite entender información mucho más detallada de cómo las personas están ocupando los celulares, porque al tenerlos puedes ver qué tipo de, no sé, desde cosas muy superficiales como qué tipo de golpes tiene, y que eso también puede darle información a la nueva versión del producto para que pueda mejorar esos aspectos de su uso. Y además también obviamente permite mantener esta relación extensa con los consumidores. También está la recuperación de recursos, que es otra forma de capturar valor en la economía circular, donde hablamos ya del reciclaje y el upcycling, que es más que nada lo que nosotros nos dedicamos en Triciclos, ¿verdad? A pesar de que nosotros hagamos consultoría de distintos aspectos, estas son como una de las cosas con las cuales nosotros nos hicimos más relevantes, ¿verdad?, en la industria, donde básicamente hablamos de cómo podemos reincorporar los residuos a las distintas cadenas de valor de otras organizaciones. Y acá el ejemplo que les traigo es Red de Asta, que es brasilero, por eso lo dije así. Y es básicamente una red que conecta la recuperación de residuos con distintos artesanos dentro de Brasil. Y este es un proyecto específico que se llama como Máscara Más Renda, no sé si lo estoy diciendo bien, pero básicamente lo que hace es conectar a las artesanas textiles con residuos de textiles para producir mascarillas, lo cual también les permitió a estas personas que eran muy vulnerables en una etapa de crisis como la de esta pandemia, poder tener una forma de ingreso que además generaba impacto positivo dentro de esta pandemia, ¿verdad? Eso también permite hacer compras para los consumidores mucho más responsables, permite entregar también información sobre los materiales, ya que a la hora de reciclar también nosotros podemos entender qué tipo de cosas se están reciclando y de qué forma. Nosotros en Triciclo sabemos perfectamente cuáles son los residuos que se generan con distintos tipos de materiales y por qué es más o no reciclable. También permite generar recursos o nuevos modelos de negocio a través de otras industrias, y además permite ser como una forma más como eficiente, costo eficiente de usar materiales que ya fueron utilizados, ya que en el fondo les permite incorporar en nuevos modelos de negocio. Hoy día un textil de este porte que en un momento ya no tenía mucho uso, se puede reincorporar a través de una mascarilla en una pandemia donde sí va a tener un valor mucho más considerable, ¿verdad? Y por último están los suministros circulares, que es cómo nosotros podemos diseñar los productos y los sistemas de operación de soporte de una organización para que sean más circulares y también aprovecharlo al máximo. El ejemplo que les traigo acá es los Google Data Centers, donde ellos, ¿se acuerdan que les mostré básicamente muchas estrategias de economía circular por el lado de la derecha, que eran todos los de los ciclos técnicos, como el de reusar, reciclar, remanufacturar? Acá el Google Data Center lo hace todo. Entonces ellos tienen una forma de gestionar su operación y sus recursos de forma de que le saquen el mayor provecho posible a través de alianzas con distintos actores que les permita mantener en valor todos sus, o al máximo valor posible, todos sus recursos que ellos ocupan para sus centros de datos. Eso le ha permitido a ellos mantener una optimización considerable de los recursos que ellos ocupan. Algo bastante similar le vamos a mostrar en el caso y que le vamos a contar a continuación, ¿verdad? También les permite tener una certeza de que el producto esté siendo gestionado de forma correcta, y también les permite generar relaciones con actores relevantes de forma bastante duradera. Y esto significa que la economía circular permite pensar los modelos de negocio de una forma distinta desde la factibilidad, la desabilidad, la viabilidad, ya que en el fondo podemos cambiar la forma en que nosotros generamos productos y propuestas de valor que sean más interesantes para los consumidores, pero también significa que cambia la forma en que nosotros generamos ciertas alianzas y actividades que nos permiten gestionar estos nuevos modelos de negocio y estas nuevas propuestas de valor para los consumidores. Y acá les traigo como esta última parte de la Fundación Ellen MacArthur, que en su último reporte habla sobre distintas formas de innovar en términos de packaging, donde hablan que tenemos que empezar a repensar los modelos de negocios, el packaging y los productos para poder hacer frente a estas necesidades de la economía circular. Y muestran tres formas donde hablamos primero de cómo podemos eliminar ciertos componentes de los productos y de su packaging, o cómo también podemos desarrollar nuevos modelos de negocios enfocados en el reuso, tanto desde el retorno de los productos como del relleno de los mismos envases. Y por último, cómo podemos empezar a cambiar los materiales, que es lo que está más a la derecha, para que sean ya ahora reciclables o compostables, sustituyéndolos para que se puedan incorporar de una forma más fluida y que se puedan fluir en el fondo en esta industria de la economía circular. Así que muchas gracias por escucharme. Creo que me pasó un poco en el tiempo, les pido disculpas por eso. Y eso es básicamente lo que vendría siendo de una forma bastante preliminar todo lo que es economía circular y modelo de negocio. Muchas gracias.
Gracias, Gaspar. Bueno, para los que no me conocen al inicio, que estaba en presentación Sebastián, mi nombre es Adriana Guerrero, trabajo en el Club de Innovación y en conjunto con Sebastián también estamos acá liderando el programa Sostenibilidad con Triciclos. Gracias, Gaspar, por la presentación. Ahora, como les habíamos anunciado en un inicio, tenemos la presentación también de Cristian Rifo, en representación de Sodimac, nos va a dar una breve charla y experiencia desde cómo Sodimac ha instalado o instaurado estos modelos de sustentabilidad y sostenibilidad, y también con la experiencia del programa Right Sizing. También recordarlos nuevamente que pueden dejar sus preguntas a los speakers acá en la casilla de preguntas y respuestas y al final de la jornada las estaremos respondiendo. Cristian, te damos ahora el espacio. Bueno, gracias. Hola, buenos días. Bueno, agradecerle al Club de la Innovación por la invitación, a Triciclos también que nos hizo ahí el link. Voy a compartir la pantalla. Si me dan un segundo. Ahí ya se tiene que estar viendo. Sí, perfecto. Súper. Bueno, partiendo con esto, el programa del Right Sizing y todo este manejo de envases y embalajes se enmarca en un gran programa ambiental que tenemos en Sodimac. Y hay un compromiso fuerte con la acción climática, donde estamos buscando siempre reducir y mitigar nuestros impactos ambientales de la operación, haciendo un uso eficiente de los recursos y realizando ciertas acciones para generar conciencia y fomentar el cuidado ambiental en toda nuestra cadena de valor. Y este programa ambiental se inserta en el marco estratégico de la compañía, que está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene una serie de proyectos asociados, como son la medición de la huella de carbono, un programa de Zero Waste, y asociado también a una serie de ambiciones y compromisos como la declaración que hicimos nosotros de la carbono neutralidad del 2030, que el 100% de nuestros envases, por lo menos de las marcas propias, sean reciclables de aquí al 2021, y un poco en ese contexto en el que vamos a conversar más adelante. Y también están apalancados con una serie de KPIs que nos permiten ir traqueando el desarrollo de estos proyectos y tomando decisiones para ir mejorando el desempeño ambiental de la compañía. Y este es el gran desafío que tenemos, la carbono neutralidad del 2030, y es en este gran paraguas que se enmarcan todos los otros proyectos de gestión ambiental, y particularmente los envases y embalajes. Bueno, como les decía, ya llevamos casi 10 años midiendo la huella de carbono. Y eso nos ha permitido también detectar cuáles son nuestros impactos ambientales más fuertes. Ustedes, si ven acá en esta gráfica, este es el resultado de la huella del 2019. Y si ven, prácticamente el 80%, que son estos dos cuadros de acá, está relacionado al transporte. 40% del impacto en transporte de productos y el 48% en transporte de los clientes. Y esto nos ha llevado a tomar ciertas medidas como avanzar en proyectos de electromovilidad, de manera a ir mitigando el impacto fuerte que tenemos en transporte. Hemos participado en el programa de Huellas Chile, del Ministerio de Medio Ambiente. El año pasado obtuvimos estos 3 sellos, incluso el de excelencia. Hemos trabajado en la masificación de energías renovables, ya tenemos más de 40 tiendas con paneles fotovoltaicos en sus techos, y esto permite generar prácticamente el 20% del consumo de energía de las tiendas con estos paneles. Todos los despachos a domicilio de nuestros clientes son carbono neutral
en esta alianza que hicimos con la Bolsa de Clima de Santiago. Participamos también del programa Giro Limpio de la Agencia de Sostenibilidad Energética, en el cual estamos también llevando a nuestros transportistas con el objetivo de esta gran descarbonización del transporte de carga. Y tenemos esta red nacional de puntos limpios que va de Arica a Chiloé, donde ya han pasado más de 3,6 millones de visitas, hemos recibido más de 20.000 toneladas de material. Tenemos este primer punto verde asociado a la red, que está en el Home Center Los Dominicos, donde hemos ya recibido más de 2.000 kilos de aparatos eléctricos electrónicos desde que lo abrimos en septiembre del 2018 hasta ahora. Y ya entrando más en estas, tenemos también estas campañas de reciclaje de productos, reciclajes de baterías, de parrillas, de muebles, que son todas de cara al cliente y que en algunos casos están asociados a algunas campañas comerciales y otros solo es el brindar el espacio para que los clientes puedan reciclar ciertos productos. Hemos desarrollado esta Haciendo Eco, donde se han creado más de 4.300 productos con criterios sostenibles, criterios que están listados acá abajo: producción sustentable, de consumo eficiente, hogar saludable, circularidad y reciclaje, y el comercio inclusivo. Y en de la circularidad y reciclaje, donde hemos desarrollado ciertos proyectos que potencian esta economía circular. Por ejemplo, estos de acá de la foto, que son estos contenedores que se han hecho con el plástico que se recibe en los mismos puntos limpios de Sodimac y se venden en las tiendas. Últimamente hicimos una alianza con Harmony y se están llevando todo el residuo de madera de las tiendas, los pallets principalmente, a la planta de Harmony para generar mulch, que no sé si lo conocen. El mulch es una especie de escamas de madera que se tiñen y se usan en áreas verdes. Tiene un efecto visual, pero principalmente es un retenedor de humedad que, al evitar la evaporación, te distancia un poco también los riegos. Y ahí está la imagen, el producto que se está vendiendo en las tiendas. Y además de ese, hay un producto que se está haciendo también con las plantas, con los desechos de plantas de las tiendas y las mismas maderas. Se está haciendo esta tierra de compost, también con Harmony, que lo estamos comercializando en las tiendas de Soy. Y entrando más de lleno en lo que es envases y embalajes, hemos desarrollado principalmente dos proyectos. Uno es el IMAT, el índice de materialidad, que lo hemos trabajado en conjunto a nuestro partner Triciclo, que tiene relación con entender, partió con entender la materialidad producto de la obligación de la ley REP de empezar a declarar al ministerio. Pero esto nos permitió tomar una serie de acciones para mejorar nuestros empaques. Ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Y el otro proyecto es el right sizing, que está más relacionado a la disminución del tamaño del embalaje. Pero en cuanto al IMAT, a este índice de materialidad, este es un poco el resultado del que hicimos este año. Ya este es el tercer año que lo llevamos haciendo. Y si ustedes se fijan, acá podemos ver que el 83% de los empaques analizados, que esto es de marcas propias, tienen un empaque que ya es reciclable y que lo que nos queda por mejorar es efectivamente reducir el sobreempaque que pudiesen tener. Y solo un 12% de nuestros empaques no son reciclables al día de hoy. Y sobre eso son los que estamos trabajando. Y esto nos permitió no solo entender de qué están hechos y poder hacer las declaraciones, sino que tomar acciones para mejorar la materialidad. Hay una gráfica de cómo están distribuidos la materialidad de nuestros embalajes dentro de lo que son reciclables. El 70% es celulosa, prácticamente es todo cartón, y la otra parte es plástico. Y de lo que no son reciclables, el total casi se lo lleva entre el PVC y el cartón plastificado. Y ahí es donde hemos empezado a tomar acciones
para eliminar el PVC de todos nuestros envases y embalajes y el cartón plastificado en la medida que sea posible y que el producto en sí no lo permita. Y las acciones que se han tomado, por ejemplo, es esta: desarrollamos una cartilla de materialidad de embalaje, que es la que están llevando los merchants cuando van a comprar productos a China, por ejemplo. Entonces ya no solo consideran las condiciones o las características del producto que quieren comprar, el valor que tiene o las prestancias que tiene el producto, sino que ahora también consultan por la materialidad de sus embalajes. Y acá ellos van con esta especie de semáforo, entonces cuando van a comprar un producto se fijan de qué está compuesto el embalaje y si se puede o no reciclar con las tecnologías que tenemos en Chile. Y ese es el criterio que se está empleando hoy día a la hora de comprar nuevos productos. Y bueno, en términos del right sizing, la idea es reducir el tamaño de los empaques, y esto nos ha permitido un ahorro de 15.000 metros cúbicos en volumen. Esto equivale aproximadamente a más de 500 contenedores que no se importaron de China hacia Chile, con la consecuente resultado que tiene la disminución del impacto por el traslado, por la puesta en el mercado de estos residuos. Y a este right sizing, que el trabajo que estamos haciendo con los proveedores en China, se suma también este resultado de la materialidad que tenemos y cómo vamos necesitando cambiar y transitar a una materialidad reciclable. Que hay un par de ejemplos de productos que ya han pasado por este programa de right sizing. Ya, si se fijan, de primero acá arriba a la izquierda bajó un 58% el embalaje, de otro un 23%, un 40% que se redujo. Todo eso, bueno, tiene una componente claramente económica que al área de logística le impacta fuertemente, y una componente ambiental que es la que hemos estado comentando. Bueno, y finalizando, es el compromiso que tenemos en Sodimac: continuar sintonizando con las acciones con nuestros clientes y proveedores y seguir liderando en el retail en este camino de la sostenibilidad. Así que ese es el llamado final a que juntos cuidemos la casa de todos. Muchas gracias. Súper, gracias Cristian por la presentación. La idea es un poco eso, que otras empresas también se entusiasmen y vean cómo también pueden ser parte de estos nuevos modelos de economía circular. Así que súper bien la presentación. Bueno, como le habíamos contado en un principio, la idea es que ahora podamos compartir las preguntas que les han levantado a cada uno de nuestros speakers invitados. Para eso voy a iniciar con una de las preguntas para Gaspar. No sé si me puede escuchar, Gaspar, ¿sí? Escucho perfecto. Ya, súper. Entonces, una de las primeras preguntas que nos hicieron llegar dice relación en, dada tu experiencia en Triciclo y todo lo que han trabajado al interior también con las diferentes empresas, ¿en qué medida la ley REP se hace cargo de los residuos generados de la economía lineal? Si es suficiente eso, y cuáles crees tú que son las brechas que puedan quedar fuera de esto. Yo creo que la ley REP es como un excelente primer paso para empezar a hablar de responsabilidad extendida, ¿verdad? Como, bueno, responsabilidad extendida del productor, que básicamente es su nombre, ¿verdad? Y que una medida que se ha empezado a implementar de distintas formas en otros países, y en ese sentido yo creo que es un muy buen primer paso. Y lo que personalmente me parece súper interesante de la ley REP es que también genera incentivos para que las organizaciones incorporen estrategias de ecodiseño, de economía circular, porque en el fondo genera, sí, los incentivos, en el fondo disminución en sus multas, o incluso hoy día la ley REP no considera como un residuo un producto que esté pensado para el reuso o para el relleno. Hoy día, por ejemplo, un envase de Coca-Cola de relleno, esas típicas que pueden retornar, no es considerado un residuo desde el punto de vista de la ley REP. Y en ese sentido empieza a generar los incentivos correctos para que la empresa vayan a repensar sus modelos de negocio y vayan a tomar acciones súper explícitas en torno a sus portafolios de productos y cómo pueden ir modificándose desde el punto de vista de la innovación y del diseño
para que estén más alineadas con las necesidades del planeta Tierra, básicamente. Así que en ese sentido me parece un muy buen paso, sobre todo por el hecho de que genera este incentivo en las organizaciones para que vean este sentido de urgencia dentro de los modelos de negocio o la forma de conseguir sus productos. Quizás ahí Cristian me puede complementar un poco con la ley RED desde su experiencia, ¿no? Bueno, sí, nosotros venimos trabajando en la ley REP ya hace rato. Todo este trabajo que hemos estado haciendo con los envases y embalajes va muy en línea con lo que nos pide la REP, porque en el fondo para todas las empresas va a tener un costo esto. Y en la medida que sean más eficientes en sus embalajes, en términos de la materialidad y lo que se puede reciclar, va a ser un menor costo que también van a tener las empresas a la hora de participar de los sistemas de gestión. Entonces, claro, tiene una componente, todas estas acciones tienen la economía circular, tiene una componente ambiental súper fuerte, pero también tiene una componente económica que les va a ser un beneficio a las compañías de poder implementar estas acciones. Oye, Cristian, y en este sentido, gracias de todas maneras, Gaspar, por la respuesta. Hilando un poco con esto último que tú mencionas, con los temas de costos y ahorro que le genera a las empresas incorporarse a la ley REP y generar estos nuevos modelos de economía circular. Para Sodimac, si nos pudieras mencionar cuánto ha significado en ahorro en términos de dinero, para Sodimac los 500 contenedores que tú mencionabas que circulan en este programa. Mira, lamentablemente no tengo el número en términos económicos. No tengo el valor para poder transparentarlo. Pero en términos de ahorro, ¿a ustedes cómo les ha generado en conceptos como de industria, del sector, en términos de, perdón, de transferir todo lo términos de litros cúbicos, si podríamos mencionarlo, en términos de contenido? O sea, en el fondo esto hace mucho más eficiente el proceso logístico, te permite traer la misma cantidad de productos o quizás más en un mismo espacio, hace eficiente el proceso y los costos asociados con el beneficio ambiental que esto tiene. Como les decía, no solo en el transporte desde China, por ejemplo, hasta Chile, sino en la disposición de estos materiales que también uno pone en el mercado y que a la vez van a tener un costo asociado también, como les decía, por el tema de la red. Entonces tiene beneficios económicos en varias etapas de la cadena de valor. Y mencionaste algo respecto a los materiales. En términos de innovación, ¿se han desarrollado nuevos materiales para el packaging de algunos de sus productos? No, más que desarrollar nuevos materiales, hemos ido eliminando los que no se pueden reciclar. Venimos trabajando hace rato ya en eliminar el PVC, en cambiarlo, por ejemplo, por PET. El PVC básicamente se ocupa en los blisters, más que nada, que son las láminas transparentes. Y eso se ha estado reemplazando por PET, pero no hemos desarrollado materialidades nuevas, lo más que se ha hecho es reemplazar lo que no se puede reciclar, por lo menos con la tecnología que tenemos en Chile hoy. Okay. Y en la práctica, ¿ustedes les detallan a los proveedores cuál es el nuevo tamaño de empaque que deben tener los productos y cómo funciona? Sí, eso se está trabajando con cada uno de los proveedores y haciendo desarrollos en conjunto. En el fondo, de ajustar el tamaño del empaque a lo que de verdad necesita el producto para su transporte, más que nada, porque en el fondo el embalaje cumple la función principal de contener el producto, pero de protegerlo a la hora de transportarlo, sobre todo estas importaciones tan largas. Entonces, eso se ha estado desarrollando con ellos y tratar de ajustarlo a los requerimientos que de verdad tiene el producto y no a un sobreempaque que muchas veces está asociado quizá a un área de marketing porque quiere publicar más, ¿cachai? Pero sí, lo hemos estado trabajando con ellos. Super. Y ahora me salto un poquito a Gaspar para preguntarle, sobre todo, tú hablaste de los riesgos lineales, eso fue un poco el foco de la presentación. En torno a eso, los gatillantes del cambio de modelo lineal a circular son más por el medio de la empresa que por el negocio, que en sí se puede generar el ser sustentable o no.
Si es así, ¿cómo se puede cambiar este approach del miedo a la oportunidad? Sobre todo para las empresas y para que tengan este como desafío a implementar y hacer este cambio dentro de sus modelos de negocio. Creo que no entendí muy bien la pregunta en realidad. ¿Cómo podemos nosotros darle como... ¿Podrías repetir la pregunta, la última parte? A lo mejor la planteé mal. Que sí que tú hablaste de los riesgos lineales, ¿no es Sí. cierto? Entonces, desde la perspectiva o desde también la práctica que tienen en Triciclo, ¿cuáles son estos gatillantes que generan el modelo en el modelo de negocio, del modelo lineal al modelo circular dentro de la empresa? Y con eso, si se puede cambiar este approach, porque hay sesgos también de este cambio más cultural, de este miedo a la oportunidad que le puede generar una empresa, Claro. del modelo lineal al modelo de negocio circular. O sea, en general, lo que nosotros hemos visto, en general las organizaciones cuando empiezan a entender lo que significa economía circular en términos prácticos y cuando empezamos a quebrar esos hilos, es donde se empieza a ver esa convergencia mucho más explícita de creación de valor, porque en el fondo la economía circular no es no es más que una forma de ver la forma en que las empresas generan valor desde una perspectiva no solamente económica, sino también ambiental, ¿verdad? Y eso, si bien puede generar muchos miedos, porque puede significar para alguna empresa más costos, a la hora de entenderlo, pueden empezar a considerar en el fondo muchas oportunidades que antes no veían, y eso viene a ser, o viene a suceder cuando empiezan a interactuar con otras personas de la organización. Muchas veces nos pasa que el área de marketing o innovación empieza a relacionarse más con la de sostenibilidad. Es algo que nosotros hemos visto como una exigencia del mercado que nosotros le hemos ayudado a poder dialogar entre esas dos áreas para ver de qué forma pueden colaborar. Y también lo hemos visto a la hora a la hora en que la empresa empiezan a entender que otros actores relevantes les puede ayudar a potenciar ciertos modelos de negocio. Hoy día, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto con Papa John's, donde estamos viendo de qué forma podemos analizar sus productos para ver qué tan reciclable es. Y eso empieza a generar cambio estructural en la industria, donde la empresa empiezan a ver a nosotros como a un aliado de sostenibilidad, no como un enemigo o como alguien que le pueda apuntar a sus errores, sino como un lugar donde podemos encontrar oportunidades para mejorar. Y ahí es donde nosotros hemos visto mucho trabajo súper interesante que nos ha permitido poder llegar a ciertas conversaciones, a ciertos enfoques de desarrollo de modelo de negocio y de nuevas oportunidades que antes no hubiésemos considerado. Y esto no solamente viene como de nuestra experiencia, sino que también ha sido, lo digo porque también lo he visto como en otros países. Hoy día me toca también trabajar con clientes en Colombia, hemos trabajado, también tenemos varios clientes en México, donde esa idea de hacer converger estas necesidades de estas performance ESG muchas veces pueden empezar a también generar valor por el lado económico a través de la innovación, de disrupciones que hoy día las vemos cada día de forma más común. Si al final hoy día ver algo como el gramo, ¿verdad? Algo que ya estamos empezando a normalizar y que no me cae duda que aquí a un tiempo va a ser algo quizás aún más corriente, y así también como el reciclar las cajas de pizza, ¿verdad? O ir a reciclar como todos tus productos, algo que ya es completamente cotidiano. Son cosas que se empiezan a ver en los cambios de hábitos de las personas y que empiezan a incorporarse dentro de las organizaciones como algo un poco más evidente, porque en el fondo el cambio ha sido súper brusco. En muy poco tiempo, todas estas innovaciones, como ya sea tecnológica o modelos de negocio, se han visto cada vez más frecuentes en la industria, y ahí es donde yo creo que esos miedos empiezan a disminuir, porque en el fondo pasa a ser no solamente como algo como un poco voluntarioso o una obligación por la ley REP, por ejemplo, sino que pasa a ser hoy día entendido más como una oportunidad de negocio a la cual, si es que ya no se subieron, pueden estar enfrentándose a quedar obsoletos, y ahí está un poco esa ansia para empezar a involucrarse en la economía circular. Y tú hablaste también recién que están conversando o trabajando con otros países, por ejemplo Colombia, y también ella con las industrias incorporando estos modelos. A raíz de esto, y lo que mencionaste en la presentación, ¿cuál de los 4 modelos de esta cascada interna, cascada ya más puras, es el más utilizado, uno en Chile? Y si depende a tu juicio de la madurez de cada país, ¿cuál se utiliza más uno que otro? Y cómo también lo he visto en otros países, cómo se están incorporando dependiendo de las culturas que tú mencionabas. Pasa mucho que en países en vías de desarrollo los sistemas productos-servicios desde el punto de vista del reuso no son tan frecuentes. De hecho, la literatura apunta que en general estas lógicas de reuso son mucho más fáciles de implementar en países desarrollados porque tienen la infraestructura necesaria para poder soportar eso. Sin embargo, creo que Chile es uno de los pocos países, y bueno, en Latinoamérica,
donde han existido muchas innovaciones en economía circular y muchas formas de reconstruir los modelos de negocio. Entonces, la verdad es que creo que más que sea como algo que sea más difícil en países en vías de desarrollo, creo que algo que no estoy todavía tan frecuente, pero creo que, por ejemplo, hay muchos ejemplos que hoy día se empiezan a ver de forma como más cotidiana, ¿verdad? Y ahí creo que se empieza a rebatir esa hipótesis de que en vías en países de desarrollo eso no es tan común. De hecho, la literatura del diseño para la sustentabilidad habla que todo lo que es diseño de sistemas producto-servicio, como la mezcla de estos dos para desarrollar innovaciones dentro de los modelos de negocio, son mucho más frecuentes en Europa y Estados Unidos, donde podemos ver casos como Loop, por ejemplo, pero eso no quiere decir que en Chile nosotros no tengamos como las capacidades para hacerlo, porque efectivamente hay evidencia de que hay proyectos nuevos, proyectos que hoy día están creciendo un montón, que sí están alineándose con eso, como por ejemplo Cocarga, que hoy día tiene muchas tiendas donde la gente puede rellenar sus envases de detergente y que les permite llegar a precios menores. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay más beneficios para países en vías de desarrollo para desarrollar esos modelos de negocio. Y ahí yo creo que hay una especie de oportunidad enorme que hay que empezar a aprovechar. Ahora, claro, el tema de infraestructura yo creo que está un poco más acomodada la realidad de países de vías de desarrollo para implementar y empezar recién por el reciclaje, pero me pasa que eso es como para mí un mito. Creo que todavía se pueden hacer muchas cosas y la evidencia está ahí, entonces creo que no necesariamente responde a la infraestructura del país, sino que depende de qué forma hoy día otras organizaciones van colaborando entre ellas, porque lo que es clave entender es que una empresa no va a hacer todo. Que pretender que hoy día, por ejemplo, Jumbo o no sé, Nescafé o como una empresa que es productora vaya como a hacer todo lo que es necesario dentro de la cadena de valor para la economía circular, es un poco iluso. Y ahí es donde yo creo que hay que empezar a cambiar esa mentalidad de competencia a una más colaborativa. E incluso ahí se está hablando harto hoy día de ventaja colaborativa, donde empezamos a hablar de cómo las empresas pueden empezar a encontrar ciertas ventajas, pero en la colaboración con otros actores relevantes para desarrollar nuevos modelos de negocio y en el fondo generar valor compartido no solamente entre ellos, sino que también para la sociedad y para el medio ambiente. Súper. Súper interesante, muchas gracias. Y ahora me voy a pasar a Cristian y hablando, tomando la palabra que mencionaba Gaspar, evidencia y cómo nosotros justamente concretizamos estos nuevos modelos de economía circular desde las empresas y hacia el entorno. Entonces, bueno, desde ahí preguntarle a Cristian y dado lo que expuso, que es un muy buen caso el que tiene Sodimac hoy en día, lo encontramos súper potente también porque visibiliza en concreto y en la práctica cómo empresas grandes pueden colaborar y tener, como decía Gaspar, esta ventaja colaborativa con proveedores, con el entorno, con las comunidades y cómo desde la empresa lo interiorizan y lo transmiten hacia afuera. Entonces, desde ahí consultarte, Cristian, qué es lo que viene para Sodimac, porque ya están siendo un referente dentro de la industria, dentro de las empresas, como uno de los líderes en implementar estos nuevos modelos de negocio. Entonces, uno que se viene en términos de sustentabilidad y cómo lo quieren seguir abarcando, cuáles son los próximos pasos. Mira, el gran desafío que tenemos ahora y lo que se nos viene en términos de sostenibilidad es lo que yo les comentaba un poco en la presentación, este desafío de la carbono neutralidad al 2030. Y alcanzar esa carbono neutralidad implica una serie de acciones que van mucho más allá de lo que les comenté durante la presentación, o sea, el uso de las energías renovables, estos cambios de embalaje, la reducción de los residuos, el aumentar los reciclajes, proyectos de economía circular, pero fuertemente lo que estamos trabajando es en la electromovilidad. Participamos hace poco en una aceleradora de electromovilidad de la Agencia de Eficiencia Energética y ya estamos evaluando pilotos para los despachos a última milla, para hacer estos últimos viajes con camiones eléctricos e ir desarrollando la electromovilidad fuerte en el transporte de productos y también de cara a los clientes, potenciando lo que cargadores eléctricos
por ejemplo, en nuestros estacionamientos, para ir fomentando el uso de los autos eléctricos en los clientes y dar esas facilidades. Y ese es como el gran desafío que tenemos hoy en día, es transitar hacia una electromovilidad interna en el transporte de productos. Y ese es como el proyecto grande que tenemos. Tremendo desafío y súper interesante, dado que también el tema está ya, más que tendencia, ya está instalado. Sí, ya está instalado, absolutamente. Oye, Cristian, y desde ahí, porque mencionaste electromovilidad e ir migrando a la, perdón, a la neutralidad de carbono. Entonces ahí consultarte si el hidrógeno verde está dentro de las alternativas que están barajando en estos nuevos modelos. No lo hemos revisado, o sea, lo hemos revisado, pero no está dentro de las alternativas a corto plazo. Si bien es cierto, está en desarrollo, pero yo creo que todavía falta para que pueda ser implementado a una escala mayor y que haya tecnología que nos permita hacerlo más masivo. Sí creo que eventualmente va a ser una alternativa absolutamente viable y vamos a transitar en ese camino, pero hoy por hoy estamos en el tema más del electromóvil, de los autos eléctricos. Y así una última pregunta, creo, también para Cristian, porque hay bastante ya que consultarte a raíz de la presentación y sobre todo el programa que presentaste de RaySexing. Desde ahí levantarte si este programa solamente se está implementando en Chile o está en vías de migrar o ya está instalado en otros países. Es al revés, el programa partió en China con todas las importaciones, porque el 80% de los productos de marca propia son importados. Y el desarrollo de todo el programa fue allá, y ahora lo que estamos haciendo es replicarlo en Chile con nuestros proveedores nacionales. Pero estamos en ese proceso ahora. Súper. ¿Y están solamente en Santiago o en regiones también incorporando el modelo? Con los proveedores a nivel nacional, independiente de dónde sea, si el proveedor nacional se está abarcando completo. Genial. Espérame, que acá hay más preguntas. Las voy a tomar. Era lo de hidrógeno verde también que preguntaban otras personas. Ahí está. Súper. Ahí me fui. Eso, bueno, primero que todo, siempre agradecerles a ustedes dos, a Cristian, a Gaspar, que como decíamos ya es de la casa, junto a Triciclo hemos llevado este programa durante todo este segundo semestre. Y con esto, bueno, es la última sesión que tenemos. La idea ha sido un poco compartir los conceptos claves y sensibilizar sobre el tema, que es lo que más nos interesa a nosotros. Para ello, durante y a lo largo de todo el programa hemos instaurado diferentes conceptos y modelos de cómo las empresas y proveedores y el entorno se puede estar acercando a estos programas de economía circular y sobre todo los modelos desde la innovación y cómo dialogan estos dos mundos y se integra, que tienen mucho que ver sobre todo. Y desde ahí, bueno, ir cerrando, agradecer a Cristian nuevamente, representando a Sodimac y todo lo que tienen estos desafíos y de cara a cómo lo van instalando. También a Triciclos, ahí Gaspar en representación de ellos nos ha acompañado durante todas las sesiones y a lo largo de todo esto. Y bueno, esperamos poder contar con ustedes y también a los asistentes el próximo año, que seguiremos impulsando este programa dentro de diferentes aristas. Y nada, pues dejar los invitados también a futuras sesiones del Club de Innovación. Nos estaremos encontrando. Les vamos a compartir acá un link para que le puedan contestar sus impresiones de lo que ha sido este programa y también esta sesión en particular. ¿Ya? Los dejamos invitados y compartirles también que la sesión queda grabada, se las vamos a compartir para quienes haya estado interesados. Y nuevamente muchas gracias y con esto cerramos. Muchas gracias. Gracias a todos. A Que tengan un buen día. Chao, buen día. Chao. Chao, chao.